antes de nada, como manda el protocolo, dar gracias al Ayuntamiento de Benamaurel, que ha tenido la amabilidad de acogernos, también a Dob, a José María y a todo su equipo por invitarme en esta primera vez aquí en Benamaurel, que espero que no sea la última, aunque ya veremos a ver qué tal. Es la primera vez que estoy aquí en una ponencia y la verdad es que me hace bastante ilusión porque he oído hablar mucho de Benamaurel, con José, con María y con Adobe había coincidido en otros eventos y bueno, yo creo que por fin pues, puedo decir que estoy muy contento y orgulloso de haber sido invitado, ¿no? Bueno, yo hoy voy a presentar una nueva cosa, una nueva idea, que es un fanzine, que como he dicho es el nombre de la ponencia, que se llama Tiempo Perdido, Drogas y Rock and Roll. Me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Fede, porque ha dicho que una de las pruebas que él hace del algodón cuando le invitan a una casa para investigar algo es mirar el botiquín y el mueble bar. Yo ya puedo adelantar que toda la gente que sale aquí son estrellas de rock, músicos, y podéis imaginar que su credibilidad como testigos pues, no pasaría el filtro de Don Pedro Mariano. Pero ya veremos que voy a intentar defenderlo porque yo creo que hay argumentos, porque a veces se suele decir, y bueno, aquí tenemos a un que otro representante médico, que cierto tipo de sustancias te pueden inducir a ver cosas, pero normalmente suele ser más complejo que eso, así que lo comentaremos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del fanzine. El fanzine, como sabéis, es una publicación amateur que solemos hacer cuando hay algo que nos interesa y queremos compartirlo con los demás de una manera un poco desenfadada, ¿no? Entonces, cuando José y María me pidieron una ponencia, pues también era viernes, yo soy lo único que os separa de una deliciosa comida, entonces preferí hacer algo así más, bueno, pues un poco ver el misterio de una manera un poquito más desenfadada y que es un poco el objetivo del fanzine, en el cual yo me he propuesto también que sirva de puente entre dos mundos, ¿no? que a mí me apasiona. Uno es la música y vamos a ver gente y casos músicos, ¿cómo no? Porque por estadística todos tienen que, al final, la alta extrañeza es transversal y le puede afectar a todo el mundo. Pero también vamos a ver, me interesa que gente del mundo de la música descubra la ufología y gente que le gusta el misterio también descubra grupos y descubra gente y personalidades curiosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a hacer un repaso de 10 o 11 casos en los cuales me voy a apoyar un poco para contar cosas de la ufología que me parecen relevantes e interesantes, ¿no? Y espero que compartáis el entusiasmo. Pero antes me gustaría hablar de una cosa que ha dicho Fede, haciendo un puente con su charla sobre porque aquí también podemos hablar de la ufología y su funcionalidad cultural, ¿no? Y me ha parecido muy interesante lo que había hablado Fede de la función que pueden tener los fantasmas, ¿no? Y hace poco leí un libro que me gustaría comentar, te voy a comentar, pero lo comento con todo el mundo, ¿no? Que se llama La trampa del deseo de Dan Ariely, no sé si lo conocéis, es un psicólogo bastante interesante, ¿no? Y es un señor que se dedica a hacer sobre todo experimentos sociales, ¿no? Y hizo uno que me pareció muy interesante, que era que quería medir la creencia en temas paranormales de sus estudiantes, ¿no? Entonces hizo un grupo A y un grupo B, quienes sean médicos ya conocen doble ciego, grupo de control, grupo experimental, y quería probar a un grupo, iban a simular una situación que tenían que hacer un examen, que cuantas más preguntas acertaran les daban $1 por pregunta, ¿no? Y los dos iban a simular que de repente el profesor se tenía que ir y les dejaba solos, ¿no? Pero lo que ellos no sabían es que estaban siendo grabados. Entonces a un grupo les hicieron eso y la gente se copió. Pero al grupo de experimental les dijeron una cosa, antes de hacer el examen les dijeron: ¿sabéis que en esta sala pasó una cosa muy curiosa el año pasado? Un profesor murió. Y dicen que este profesor ha fallecido y está en el aula. Y a veces te puede mirar y te puede observar. Bueno, son cosas habladurías, pero que lo sepáis. Bueno, pues luego se descubrió que efectivamente los estudiantes que estaban en el lugar donde les había contado el fantasma se copiaron menos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que solo la sugestión de que había alguien que podía estar mirando por encima del hombro, que ese fantasma podía estar rondando, pues tenía esa funcionalidad, ¿no? Y como él ha dicho muy bien, lo ha explicado Fede perfectamente, es la funcionalidad que tienen a veces los mitos y la ufología, por ejemplo, tampoco. Vamos a ver cosas muy similares, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar un poco con, cómo no, ¿quién no conoce a Elvis, el rey del rock and roll? Como digo en el fanzine, evidentemente, si alguna vez los extraterrestres han venido a la Tierra, quisieron conocerle, ¿no? Y es un caso curioso, a mí me recuerda mucho a otras figuras históricas, pero bueno, se editó un libro que habla un poco de la relación de Elvis con los ovnis y curiosamente parece ser que cuando nació Elvis, esa misma noche su padre salió a fumarse un cigarro y esa noche vio una luz azul y una especie de ovni que en esa pequeña
localidad de Tennessee, donde nació Elvis, parecía estar anunciando la llegada del nuevo rey, del nuevo mesías del rock and roll, ¿no? Evidentemente esto sonará, ¿no? Estas ideas de estos nacimientos tan embellecidos, ¿no? Pues un tal Jesucristo hace más de 2000 años pues también vivió algo parecido. Cuesta de creer, sea un creyente aquí que me lo perdone, sea un creyente en Elvis también, cuesta de creer que la idea que tenemos de los Reyes Magos que llegan y adoran al niño y la estrella que aparece surgiera en el momento, sino que es un embellecimiento posterior que tiene que ver con ideas mitológicas, ¿no? Curiosamente también le pasó a otra figura de gran relevancia mundial, como es el presidente norcoreano. Kim Il-jong, si se ve su biografía oficial, la gente habla de que el día que nació volaron unicornios, salieron los cielos, surgieron arcoíris, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va evolucionando como decíamos antes, Fede y yo, cómo va evolucionando la alta extrañeza? Pues al final Elvis, en los años que nació, pues ya estaba abocado a una nueva modernidad y claro, ahí lo que se le aparecieron fueron ovnis, ¿no? Elvis, el rey del rock and roll, fue acompañado de Elvis desde su minuto uno, ¿no? Desde su nacimiento. Luego, curiosamente, a lo largo de la vida vio más ovnis, ¿no? Es una curiosidad. Había una figura, Larry Teller, si no recuerdo mal, o Larry Heller, no me recuerdo, que era el peluquero y asesor espiritual de Elvis, una figura que podéis imaginar con una gran ascendente, su persona, que relataba como Elvis sí que tenía una gran creencia y que él veía muchos ovnis cuando circulaba con él por el desierto de Las Vegas, ¿no? En sus múltiples viajes, ¿no? Y era como una curiosidad, ¿no? Para él me llamaba mucha atención que a Elvis esto no le llamaba la atención, ¿no? Para él era algo que formaba parte, por así decirlo, del paisaje, ¿no? Estos ovnis que, bueno, para una persona tan magnética como el propio Elvis, que dice que además, cuando era joven, empieza a tener ciertos contactos con la entidad y no sé si reconocéis la famosa imagen de Elvis con el mono blanco. Dice que esa imagen él la tuvo de pequeño, ya telepáticamente. Fue un poco ese mensaje que ya le pronosticaban, pero como ya decimos, no sabemos si estamos hablando de mitología o de experiencias forteanas auténticas, ¿no? El siguiente, digamos que estamos empezando fuerte, es nada más nada menos que otro gran conocido como John Lennon, ¿no? Y es muy curioso porque a mí, a lo largo de mi vida, que he estado investigando el tema OVNI, hay algo que pasa en Nueva York. Hay algo que pasa en Nueva York que no pasa en otras ciudades, quizá tiene que ver con la densidad, quizá tiene que ver con los rascacielos, pero es un lugar donde, normalmente yo siempre lo digo, el OVNI es un fenómeno muy rural. De hecho, me acaba de decir Pedro Amorós que él y José acaban de ver un OVNI mientras yo estaba aquí en la charla, que es un poco el destino de mi vida. O sea, yo aquí, fuera estaba viendo ellos un OVNI, pero es verdad que Nueva York tiene algo especial. Y John Lennon en 1974 había tenido una ruptura un poco así tumultuosa con Yoko Ono, y estaba con otra mujer, ¿no? Estaban compartiendo un apartamento en Nueva York. Y de repente John Lennon salió y vio un objeto que atravesaba los rascacielos de la ciudad silenciosamente y se perdía. Y era muy gracioso porque hay un vídeo donde lo cuenta y dice que se dirige hacia el edificio de Naciones Unidas, que es como muy simbólico, ¿no? Como los extraterrestres se dirigen hacia la embajada de la Tierra, ¿no? Aquí tenéis el dibujo, pero luego ya veréis que este dibujo se descubrió que la chica que lo acompañó dijo que era falso, que lo había hecho un señor para sacar dinero, ¿no? Pero veréis también lo falso y el fraude también tiene que ver con la ufología, ¿no? Esto es algo que tengo que tener en cuenta. Pero me llamó mucho la atención esta idea de estos objetos silenciosos que muchas veces hay mucha gente que afirma ver, y en Nueva York hay casos de Willie Strieber, hay casos también de Bud Hopkins, que hablan de estos avistamientos en Nueva York. Hay gente que puede ser un helicóptero, es una ciudad moderna, con multitud de rascacielos, con multitud de tráfico aéreo, pero llama mucho la atención porque nunca hacen ruido. Y no sé si recordáis también que, no está aquí Caravaca, pero a principios de finales del siglo XIX en Estados Unidos se habló mucho de los airships, que eran una especie de dirigibles que muchas veces la gente afirmaba ver, ¿no? Y era una especie de proto-oleada ovni, ¿no? Además, las descripciones eran muy similares a las que luego Julio Verne recogía en sus libros, ¿no? Curiosamente no eran extraterrestres, eran gente que vivía en la Antártida, doctores, científicos, ¿no? Y eran una especie de proto-irrupción del ovni, ¿no? Y aquí quizás John Lennon también, el mismo pudo ver un airship,
Curiosamente, las vueltas que da al OVNI, ahora mismo la gran actualidad del OVNI son los globos sondas chinos. O sea, como veis, vivimos en un reciclaje permanente de la mitología que no sabemos muy bien qué sorpresas nos va a deparar, ¿no? Pero el caso de John Lennon ahí está, ¿no? Y de hecho, en uno de sus discos, Bridges le hace una mención, ¿no? Un día de tal, de 1970, vi un ovni en Nueva York, ¿no? Y ahí ha quedado ese testimonio, ¿no? Es un testimonio curioso. Vamos a hablar ahora también de Rick Presley, que supongo que no sonará, no es pariente de Elvis, pero no sé si os recordáis la película, yo creo que si digo que levante la mano quien no ha visto 4 bodas y un funeral. Todo el mundo lo ha visto, ¿no? La película que fue un éxito arrollador. No sé si recordáis una canción de Wet Wet Wet, Love Is All Around, que por deferencia con la humanidad no la voy a cantar. Bueno, pues esa canción es de este señor. Es de Rick Presley, que era un grupo que se llamaba Los Strokes, que era un grupo muy cañero, de los finales de los 60, garajero, que en cuestiones de la vida, pues un grupo como Wet 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 hace una versión y les convierte en, bueno, en este señor que había escrito esa canción, pues de repente le llega un caudal de dinero alucinante, en forma de royalties. Pero Rick Presley no era una persona normal. Otros hubieran comprado pues, un Rolls Royce, una mansión. ¿Qué hace Rick Presley? Dice, voy a dedicarme a investigar lo que me flipa, que son los círculos de las cosechas y el fenómeno OVNI. Se dedicó toda la vida a gastar todo su dinero en investigar. Y eso lo hizo con este libro que se llama Wildfield, que es un libro donde él va recogiendo un poco. El libro lo está ojeando, no creo que lo reeditemos, pero nunca se sabe. Es un libro un poco popurrí, ¿no? De donde él va investigando multitud de casos, pero bueno, como sabéis, el fenómeno de los ciclos de las cosechas, él estaba convencido de que pensaba que se había habido un solapamiento entre un fenómeno real y luego ya sabéis los famosos bromistas que empezaron, que es cierto, y probablemente que ambas cosas podrían coexistir, pero Rick Presley estaba convencido. De hecho, en sus avistamientos, en sus grandes guardias que hacía por las noches, vio más de un ovni, ¿no? O sea, tuvo ya ese contacto con el ovni. Y para él, bueno, pues nunca hizo ninguna canción ni nada al respecto, pero para él era una cosa importante, ¿no? Y ahora vamos a hablar de uno de mis favoritos, que yo no sé si conoceréis, Rafael Peralta, un torero. ¿Por qué está aquí? Diréis, es torero, porque también era cantante. La famosa figura del torero cantante no la inventó Jesulín Dubrique, sino que Rafael Peralta ya fue, creo que tiene un disco que se llama Entre Yeguas, título sugerente, para que vamos a y bueno, pues realmente no, su carrera artística no despegó precisamente, pero a mí me ha venido muy bien para meterlo aquí, la verdad. Y luego para mí tiene un caso, no sé si conocéis el caso de Rafael Peralta, que lo ha estudiado JJ Benítez en profundidad. Tiene un intercambio muy curioso con el famoso, porque intentan hablar, y a mí me parece fascinante. No sé si habéis visto la película La Llegada, es de Raven, se llama. Sí. Intentan hablar allí con extraterrestres, ¿no? Porque aquí les pasa un poco, pero a la española, ¿no? Entonces, este señor se dirige a aquel humanoide que aparece en un cruce, el cruce del Rompido, en Huelva, junto a Hungría, ¿no? Seguro que hay gente que conoce el caso, porque lo estoy viendo de pe a pa. Y entonces le intentan hablar, interactuar con ese humanoide que es muy típico de la época. Aquí tenéis la noticia del periódico, ¿no? Y aquel humanoide le exhorta con un inquietante vara, o vara. Y Rafael Peralta dice, ¿qué dices? A mí me parece fabuloso y fascinante de la incomprensión. O sea, pensando que al final, ¿cómo nos podemos comunicar con otra inteligencia, ¿no? O sea, si es extraterrestre, ¿qué tipo de parámetros podríamos tener para comunicarnos, ¿no? A mí me parece que es una cosa que se recoge en la película de Arriba, que yo no me gusta mucho. Pero aquí podemos ver con total franqueza, ¿no? ¿Pero qué dices, no? O sea, y al final, ¿por qué vienes aquí, no? Que es un poco la incógnita ovni, ¿no? Decir, ¿pero por qué? Ese exhibicionismo, ¿por qué venís? ¿Qué me queréis decir? Y luego vais, ¿no? Y luego de repente se va, ¿no? O Rafael Peralta, como igual que decía, vaya giro has dado lo de tu madre, que también es jugar con las cartas marcadas, jugar con las cartas marcadas. Pero bueno, Rafael Peralta también sigue contando su historia igual, ¿no? Él no ha cejado en su empeño y la cuenta además con cierta naturalidad y es eso, como decía Fede, le da ese bonus de veracidad, por lo menos para mí, ¿no? Y yo creo que es importante
tampoco que una historia tenga consistencia y a través del tiempo creo que es importante, porque este señor, volvemos siempre a lo mismo, no tenía nada que ganar en contar este relato, no tenía nada que ganar. Era un torero que tenía una vida artística razonable, pero no tenía nada. Entonces, a mí me sigue fascinando, ¿no? Igual que pues, casos como he estudiado un poco más de Eduardo Prades, gente que acaba lanzando testimonios completamente bizarros que no le ayudan en absoluto en su carrera, ¿no? ¿Y por qué lo hacen, ¿no? Y yo creo que hay un impulso ahí, hay un impulso de verdad. Ahora vamos a hablar de otra figura que yo creo que todos conocéis, es Robbie Williams, que curiosamente, pues, sabéis que él era cantante de la banda Take That, algún fan habrá por aquí, solo por pura estadística de seguro que Back for Good o alguna de estas canciones habéis conocido, ¿no? Y Robbie Williams es una estrella un poco atípica que, llegado el momento, sale de la banda Take That y un poco como el rebelde. No sé si recordáis las Spice Girls, que ahí estaba la deportista, la macarra, pues este era el rebelde, ¿no? Era un poco... Y como buen rebelde, pues empezó a coquetear rápidamente con cierto tipo de sustancias y ya lleva una vida bastante alocada, ¿no? Entonces, él empieza a contar que grabando un disco en California, pues tiene una presencia, una especie de enlutado, o sea, aparece en el estudio y que intenta interactuar con él de manera infructuosa. Y luego también dice que acaba viendo un ovni, ¿no? Que está paseando por el campo y él lo cuenta que dice que podía haberle lanzado una piedra, que directamente un ovni le sobrepasa y se posiciona encima de él, ¿no? Y por supuesto, volvemos un poco a lo que decía Fede, pues una persona con su historial de adicciones y de abuso de sustancias, pues la acusación automática es que, bueno, este señor me ha colocado y ha visto lo que ha visto, ¿no? Y él se defiende y dice, mira, yo, dice, de drogas, creo que sé un rato, yo digo, si veis esto se te quita todo el colocón. O sea, es al revés. O sea, dice que recibió un ataque de sobriedad de repente, además él afirma que en ese momento no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia, pero que si hubiera estado, se hubiera quitado cualquier... no lo ve un punto de partida de fabulación, lo ve todo lo contrario, es una cosa que le provocó un gran desequilibrio y le afectó, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que estas personas tienen más o menos credibilidad? Porque es verdad que sí que pueden tomar drogas, beber alcohol, ¿no? Yo nunca he tenido claro esa correlación entre... Pero bueno, tú decías que lo tenías como una especie casi de metodología para contextualizar cierto tipo de cosas, no quizá para descartar automáticamente, pero sí que era un elemento que para ti es importante saber, ¿no? Entonces, bueno, en este punto sí que me parece interesante de que debemos descartar a esta gente por la vida que lleva. No lo sé, no, yo sinceramente, primero, no creo que vayan todo el día colocados, aunque a algunos pueda parecerlo, y segundo, no sé si ese estado te induce a ver cosas tan elaboradas. Yo, en ese sentido, mi relación con este tipo de sustancias, no voy a entrar en compartir acciones ilegales, pero sí que es verdad que son más sutiles de lo que puede parecer, ¿no? Esa idea de que pruebo una sustancia y veo cosas, esa correlación automática, me parece que no está tan clara, ¿no? Entonces, bueno, Robbie Williams. Lo curioso también es que Robbie Williams, y luego veremos otros casos, se ha hecho investigador. No sé si conocéis el famoso Skinwalker Ranch, el rancho Skinwalker, que se ha convertido en una especie de la meca de lo paranormal en Estados Unidos, donde ya la densidad de cosas que van pasando supera ya la poltergeist, ovnis, criaturas féricas, criptozoología. Incluso habla de una especie de enfermedad que ha surgido de allí, que la gente que en plan como Tutankamón, los que han ido allí luego se han puesto enfermos. Bueno, una serie de cosas que, bueno, y hay un documental que se llama La caza del Skinwalker Ranch, donde Robbie Williams va como investigador, ¿no? Y también existen evidencias de que ha asistido a varios congresos ovnis en Las Vegas y en otros lugares, ¿no? Pero está genuinamente interesado en descubrir qué ha pasado, ¿no? Esto es importante porque muchas veces el ovni, y aquí algunas veces todos lo vemos, se abusa un poco de la iconografía ovni, ¿no? Como pongo un platillo, pongo un alien, pero no, hay gente que va más allá, ¿no? Y en ese sentido es interesante. Y hablando de ir más allá, pues tenemos que hablar de Tom DeLonge. No sé si os sonará. Tom DeLonge, del grupo punk Blink-182, que era un señor que tenía una carrera, de hecho acaban de volver a los escenarios, luego explicaremos quizá por qué. Era un señor que tenía un grupo en Estados Unidos que vende decenas de millones de discos. Blink-182 es un grupo de un éxito arrollador.
y que a mitad de los años 2014-2015 decide que va, bueno, el grupo ya ha entrado, pues, llevaba casi 14 o 15 años sacando discos, girando con mucho éxito, de repente decide que va a dejar la música, ¿no? Y la verdad es que el tío tenía bastante talento y era un señor de éxito. ¿Y por qué? Porque ha decidido que quiere descubrir el fenómeno OVNI y descubrir qué hay detrás del enigma OVNI. Y empieza a montar una empresa que se llama To The Stars Academy, no sé si os sonará, con Bigelow, un señor empresario que está implicado en el Skinwalker Ranch. O sea, que lleva volviendo una constelación de... Y de repente empieza a hablar en redes de que tiene una información muy importante que tiene que ver con que existen registros de avistamientos ovnis por parte de las fuerzas aéreas estadounidenses que no han sido desclasificados. Suena a butad, suena, si me permite decir, se suena a decir a lo típico que diría Jaime Maussan, con la momia ovni, no sé qué, suena un poco a fraude, ¿no? Pero no, Tom DeLonge finalmente descubre que efectivamente tiene acceso, y son, no sé si veis estas imágenes famosas de los WAP, los famosos vídeos, esto lo filtra Tom DeLonge el primero, y es el que se hace con esas imágenes. Y se descubre, primero, que Estados Unidos sí que estaba investigando este tipo de fenómenos. Segundo, que está invirtiendo dinero y tiene programas en activo para seguir sabiendo qué son. Y tercero, que se considera algo que es interesante e importante estudiar, ¿no? Con lo cual la credibilidad de Tom DeLonge aumenta exponencialmente y se convierte en una especie de revolucionario dentro de la comunidad ufológica, ¿no? Como buen punk, pues intenta sacudir un poco toda la escena que existe alrededor de esto, donde, bueno, pues muchas veces se hablaban de supuestas pruebas y finalmente se descubre, como hemos visto, que había un punto de verdad, ¿no? Es cierto que luego al final hubo una especie de impasse donde no se reconocía que estas imágenes eran reales, pero finalmente Estados Unidos reconoce que son reales, son imágenes a día de hoy siguen sin ser explicadas, y Tom DeLonge en cierta manera se convierte en una especie de este adalid de la nueva ufología, o ya sabéis que ya no se dice OVNI, ahora como se dice FANI o WAP, que es una vuelta de tuerca al concepto, ¿no? Yo tengo una teoría que creo que tiene que ver con que se quiere desestigmatizar, ¿no? Se está intentando cambiar la etiqueta del OVNI a FANI o WAP. ¿Por qué? Porque yo creo que Estados Unidos no quiere que los pilotos piensen que cuando van a reportar algo les van a llamar locos, ¿no? Y para eso es súper importante reetiquetarlo. Creo que es reetiquetarlo, porque me parece súper extraño. Estamos viviendo una época extraña, ¿no? Como que se le está dando una gran consideración al OVNI a una manera telediarios que no se veían casi desde hace décadas, ¿no? ¿Y eso obedece a qué? A mí no me parece una estrategia de secretismo, me parece una estrategia de nuevo, porque para mí, yo siempre lo he dicho, si el OVNI me parece de todo menos secreto, creo que es exhibicionista, el fenómeno, las autoridades y muchas de las manifestaciones, ¿no? Entonces, habéis hablado de Tom DeLonge como hombre espejismo, no sé si habéis oído alguna vez ese tipo de concepto. El hombre espejismo es aquel investigador OVNI que las autoridades deciden empezar a darle información para que la difundan. ¿Por qué? Bueno, porque hay una agenda, porque les interesa, por tácticas de desinformación, porque quieren llevar a la opinión pública a algún sitio, ¿no? Entonces se ha acusado a Tom DeLonge de ser una especie de, si se me permite decir, de tonto útil, de personas a las que le dan información para que la difundan. Y esta información, Estados Unidos y los servicios secretos quieren que sea difundida de esta manera. Ahora mismo hay un debate abierto, hay nuevas imágenes, hay nuevas pruebas, y está por ver. Pero lo cierto es que Tom DeLonge está recogiendo cable. Ya ha decidido volver a de gira y va a sacar una gira que está ya sold out en todo el mundo. Y no sabemos su futuro como investigador cuál va a ser. Así que bueno, seguiremos pendientes de las aventuras de Tom DeLonge. Y aquí vamos a hablar de Johnny Sands, que yo creo que nadie conocerá, igual que antes habéis visto todo el mundo. ¿Quién? No creo, dudo mucho que algunos de vosotros conocierais a Johnny Sands, ¿no? Yo tampoco lo conocía, y es una de las gracias de haber hecho este fanzine, que he descubierto cantidad de casos que no conocía, ¿no? Y gente que me ha sorprendido, me ha provocado gran curiosidad ver a ciertos artistas de música que conocía, que han tenido cierta experiencia, pero a Johnny Sands, por ejemplo, no lo conocía, ¿no? Y Johnny Sands tiene un encuentro muy como Rafael Peralta. Luego veremos también, si hemos dicho antes, el OVNI tiene una gran componente rural. Las carreteras, y aquí volvemos a las chicas de la curva, las carreteras hoy en día tienen una gran componente en el fenómeno OVNI, ¿no?
hay muchísimos encuentros de carretera. Y tenemos que decir que las estrellas de rock son víctimas propicias, porque como sabéis, suelen viajar, irse de gira, irse en furgoneta, grandes viajes. No sé si habéis visto, recordáis una pieza de Medina Zara, que no he incluido aquí, pero que Medina Zara viene una especie de figura en la carretera, una especie de enlutado. Y no es tan raro gente que está viajando tanto por la noche, ¿no? Pero Johnny Sands tuvo aquí una experiencia en las afueras de Las Vegas también muy interesante, ¿no? Estamos hablando de que de repente pues, iba con el coche y vio pues, una especie de bandeja plateada que aterrizaba, ¿no? Y el coche, como no, ya sabéis qué pasa cuando un ovni aterriza a tu lado, ¿qué le pasa al coche? Se gripa, estamos hablando de hay que seguir el protocolo. Y entonces este señor pues, se acerca allí a hablar con estas personas y podéis ver el tipo de humanoide, ¿no? Es un humanoide muy de la época, ¿no? Como antes decía Fede, que esto hay gente que cuando lo digo piensa que frivolizo, pero no lo hago, En la ufología hay modas. O sea, en la ufología hay modas. ¿Por qué? Porque hay tendencias sociales que se acaban manifestando. Ha habido ovnis, como hemos dicho, redondos, luego en los 90 se pusieron de moda los triangulares, ahora para mí la tendencia, por eso de los globos, eso sería un fan, pero el ovni se convierte más en un holograma, en algo etéreo, casi cuántico, ¿no? que aparece, que desaparece, casi sobrenatural, ¿no? Y aquí también hay modas, ¿no? Y está trabajando mucho con la moda del cinturón, traje plateado, ¿no? A mí me recuerda muchos a Eduardo Pons Prades, por ejemplo, ¿no? A muchos contactos que produjeron en aquellos años, ¿no? Y de nuevo aquí hay un intento de comunicación que no llega a buen puerto, ¿no? Johnny Sands, el cantante country, intenta entrar en contacto con esta entidad, pero al final pues no es posible el contacto y estas personas de nuevo vuelven a irse, ¿no? Pero aquí le pasa una cosa muy curiosa. Vosotros habéis oído hablar de los hombres de negro alguna vez, ¿no? Bueno, los hombres de negro tienen esa aura o esa idea de agentes del gobierno. Quien ha visto la película de Will Smith, pues sabe que eso no tiene absolutamente nada que ver con los testimonios de verdad de los hombres de negro, ¿no? La idea de que son agentes del gobierno está bastante desacreditada. Es gente que se hace pasar por agentes del gobierno de manera bastante curiosa. Pero aquí Johnny Sands dice que cuando le ocurre esto, empieza a recibir llamadas de una compañía de producción de televisión que quiere hacer una pieza sobre él, como Cuarto Milenio, quieren hacer una recreación. Y le dicen ir a un sitio, ¿no? Con el coche y reproducirlo, ¿no? Justo allí él empieza a ver una serie de cosas que no le cuadran y le cuenta que oye una conversación como que están intentando tenderle una trampa, ¿no? Entonces estas figuras, estas especies de entidades, él acaba entrando en pánico y se va con el coche y huye de allí. Nunca quedó claro quién era esta gente, a lo cual el hombre simplemente le dio una cantidad de ansiedad y se fue. Pero yo siempre he visto a los hombres de negro o estas entidades como réplicas paranormales que se producen cuando alguien ha tenido un avistamiento, ¿no? Y que muchas veces casi ellos forman parte un poco de la leyenda ovni, ¿no? Y es el caso de Johnny Sands. También es famoso porque salió en la revista APRO, en el boletín del APRO, le dieron bastante relevancia y a día de hoy, si tenéis curiosidad, podéis ver testimonios de Johnny Sands en YouTube contando el caso con pelos y señales, ¿no? Otro caso legendario, ¿no? Ahora, por cierto, se ha convertido en un ferviente defensor de Donald Trump. Y bueno, es cosas que pasan en Estados Unidos, ¿no? Y ahora seguimos con Sun Ra, que yo no sé si conoceréis. Este señor es un músico reputadísimo de jazz experimental. Bueno, él nació a principios de siglo y era pues de familia humilde y poco a poco empezó como mucha gente en Estados Unidos de raza negra se volcó en la música para ganarse la vida. Este señor se ganaba la vida tocando incansablemente, infatigablemente en bares, garitos, bandas, ¿no? Y llegado un momento se va a vivir a Chicago, ¿no? Y no se sabe muy bien qué pasa entre el año 37 y luego en los años 50 empieza a hablar de que en el año 37, pero no es hasta el año 50 cuando esto pasa, empieza a decir que él ha estado en Marte, ¿no? Que él realmente él es una especie de enviado que ha sido elegido por los extraterrestres para con su música fomentar el contacto y llevar un mensaje de los extraterrestres, ¿no? Y se empieza a construir un personaje completamente denso y muy rico alrededor de esta idea de que él ha estado en Saturno, de que ha estado en el espacio exterior, y su música, si la veis, yo siempre lo digo, para mí la música más extraterrestre que podéis oír es la música de Sun Ra, ¿no? Es una música
jazz que mezcla sintetizadores y un espíritu muy cósmico, ¿no? Y esto es curioso porque todo esto encaja con una especie de corriente que se dio en Estados Unidos con grupos que se llama Parliament, Funkadelic, que también hablo de eso en el fanzine, que de repente en los años 50 y 60 se volcaron en la ciencia ficción, ¿no? Y esa corriente se llama afrofuturismo. No sé si habéis oído hablar del afrofuturismo. Y sociológicamente, que es un poco mi debilidad, pues tiene una explicación, y era que la realidad social de los años 60 era tan hostil con la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos, que preferían proyectar su cabeza en futuros y en ciencia ficción, porque la realidad no era suficiente, la realidad era tan hostil que a través de estas ideas de extraterrestres, de naves, ellos trataban de escapar del planeta, ¿no? Y era es una corriente bastante rica, ¿no?, el afrofuturismo, ¿no? Y aquí sí que os recomiendo de verdad que si queréis oír música marciana, Sun Ra yo creo que es vuestro chico, ¿eh? O sea, es un tipo de música junto a la de Lee Scratch Perry, que tiene canciones de inspiración directa extraterrestre y de temática extraterrestre, ¿no? Toda esta gente, Parliament, Funkadelic, Bootsy Collins, George Clinton, Sun Ra, van a reivindicar mucho esta idea del futuro extraterrestre, del futuro y de los extraterrestres, ¿no? Porque ellos también se sentían un poco marcianos, ¿no? Y hablando de marcianos, pues aquí tenemos a otro gran representante de la música española, que conoceréis, Gato Pérez, rumba catalana, un género ya un poco olvidado, pero que en su día, pues este señor fue un auténtico superventas, Gato Pérez. Y esto, si no me recuerdo mal, es la revista Lecturas. Y aquí en la revista Lecturas se nos cuenta un avistamiento que tuvo. Aparte, lo hace de una manera bastante, si me permitís leerlo, lo hace de una manera bastante poética. Es un relato, a mí me parece muy evocador. Si me permitís, lo voy a leer en un momento. Bueno, aquí sale Estopa, sale Iker Jiménez, el Penumbra, David Bowie. O sea, tenemos mucha gente que dice haber visto ovnis, ¿no? Pero el caso del Gato Pérez, en la revista Lecturas del 12 de septiembre de 1972, publica un artículo con un titular sorprendente. Gato Pérez asegura que vio un ovni. En un artículo, Gato Pérez, el célebre músico de rumba catalana, relata con pelos y señales cuando vio un ovni en 1978. Después de un concierto, circulaba en mi coche por la antigua autopista 8P30 de regreso a Vic, donde vivía. Era una noche oscura y había una niebla muy espesa, otro elemento del atrezzo canónico del avistamiento ovni. Cuando estaba entre Cerdañola y Mollet, bueno, se ve que aquí directamente en lectura Mollet. Se me apareció una luz a unos 500 metros de distancia. Era una voz de luz de color naranja de 6 centímetros de diámetro con un anillo de color azul turquesa que se movía a su alrededor. Se trataba de una esfera totalmente luminosa que aparecía inmaterial con una aureola perfectamente anular, también inmaterial, es decir, una cosa de aspecto parecido al de Saturno. No sabía si lo que sentía era pánico o alegría, que a mí me parece muy revelador, ¿no? Se trataba de una sensación absolutamente fuera de lo normal. Se produjo una disputa entre mi consciencia y mi subconsciente, en la que una quería demostrar que todo era falso y la otra que todo era totalmente cierto. Finalmente quedé convencido que había visto un ovni. Muy curioso. A mí me hace gracia que en la revista Lecturas, esto hay gente que los que sois nativos digitales, pues no lo entenderéis. Pero antes la gente, por ejemplo, pues un encuentro como este, ¿cómo se organizaba? Pues era muy importante las revistas especializadas y las cartas, y había sección de contactos, donde yo vivo en Mollet y me interesan los ovnis. ¿Hay alguien de mi zona? O sea, no existían otras formas de conectar, ¿no? Yo sé que en Lecturas hacía un llamamiento para ver si alguien había visto eso el mismo día que él. Eso era bastante habitual. A mí me hace mucha gracia eso, esa idea un poco de la vieja escuela, ¿no? De encontrarse a través de encuentros como este, que son tan importantes, porque no todos online, ¿no? Y bueno, pues al final la importancia de la interacción, como en aquella época pues se hacía de esta manera, ¿no? A través de las revistas y llamamientos públicos, ¿no? Que es muy curioso también. No sé si sonará Estopa, hicieron lo mismo pero a través de Twitter. Y vieron un ovni, técnicamente un ovni, un objeto no identificado, y al final, pues la mente colectiva de la colmena del Twitter les dio la respuesta, que era una especie de satélite que se había visto ese día, o era un globo sonda que se había visto en Barcelona, ¿no? Entonces,
Bueno, bien, estos llamamientos se siguen haciendo hoy en la actualidad de manera actualizada, ¿no? Luego también tenemos a una banda que seguramente conocéis, Ace Frehley, de la banda Kiss, y además él era el Spaceman, ¿no? Que ese era su mote, ¿no? Y este señor tiene un caso muy curioso que realmente se produce de manera, por eso el fanzine, porque se llama Tiempo Perdido, Drogas y Rock and Roll. Bueno, rock and roll, ¿sabéis por qué? Las drogas ya he hablado, pero el tiempo perdido ya sabéis que es un rasgo muy fundamental de un tipo de caso de ovni muy típico de los 80, que son las abducciones, ¿no? Gente de repente que no puede recordar algo que les ha pasado. No os asustéis, ¿no? Si no recordáis que os ha pasado algo, o no podéis, puede ser algo hasta natural que no recordéis, pero es gente que a lo mejor pues, ha tenido pues, el caso típico de que vuelve a casa, ¿no? Y dice, no tengo recuerdo de que he tardado muy poco, que me ha pasado, ¿no? Es el viaje interrumpido de Ivan Vigil, ¿no? Pues a este señor una vez le pasa algo parecido y se despierta al día siguiente en las afueras de su casa, ¿no? En el jardín de su casa, y no sabe muy bien lo que le ha pasado, ¿no? Y empieza a reconstruir un poco lo que él sospecha que ha pasado, y parece ser que ha sufrido una abducción, ¿no? Y lo que ve en el jardín son unas marcas del aterrizaje ovni, ¿no? Entonces, bueno, él empieza a reconstruir, ¿no? Y poco a poco, además, de una forma bastante humilde, empieza a decir que quiere que algunas canciones que él ha compuesto se las han transferido los extraterrestres, ¿no? Para mandar un mensaje. Esto es una cosa que se ve permanentemente. Hay algo que tienen que decirnos, ¿no? Y que mejor que la música de Kiss, ¿no? Bueno, él, la verdad es que en ese sentido, pues, no sé quién cobrará los derechos, conociéndole seguro que él, pero también a lo mejor hay una autoría ahí alienígena, ¿no? Y ahora vamos con la última, con esto ya voy acabando. Luego voy a poner un pequeño vídeo, pero no sé si conocéis al grupo Piratas o Iván Ferreiro, ¿os suena? Bueno, pues me estuve documentando un poco de casos ovni de estrellas de rock, y de repente en Twitter pues vi, oye, que alguien había encontrado unos recortes de periódico donde se ve que parece ser que 3 chicos de La Coruña habían visto en las afueras un ovni y además de una descripción muy detallada de lo que habían visto, hacían hasta un dibujo, ¿no? Y bueno, salía en una revista, en el periódico de la escuela, y iban contando todo un poco con pelos y señales, ¿no? Lo que habían visto, ¿no? Entonces me puse a investigar, ¿no? Si Iván Ferreiro, este era el Iván Ferreiro. Y efectivamente, parecía que sí, que este Iván Ferreiro, que luego fue músico de rock, pues sabía, él era el protagonista de este avistamiento ovni, ¿no? Pero entonces descubrió un vídeo, ¿no? Y vamos a ver un vídeo muy curioso que también, como he dicho antes, nos va a dar una dimensión del fenómeno ovni, que no significa que todo el fenómeno ovni sea así, pero que yo creo que es fundamental tener en cuenta esa dimensión, tanto para el estudio de lo paranormal, para el estudio de lo forteano, de la alta extrañeza y sobre todo de lo ovni. Entonces, si os parece, vamos a ver este vídeo. A ver si consigo... Perdón, la presbicia no perdona. No lo vamos a ver entero, pero vamos a ver una parte. Que no se cae. ¿Eh? Ah, que no se ve. A ver. El hombre de la camisa salmón viene a mi rescate. Estoy fascinado con la camisa de salmón, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Como él. Yo realmente vengo a hablar sobre lo que sé hacer, que son canciones, ¿no? Y me gustaría empezar contándoos que la primera vez que salí en el periódico fue porque dije una mentira. Cuando tenía 6 o 7 años, en los años 70, mi madre y mi tía y mucha gente estaban obsesionados con el mundo de los ovnis y el mundo ufológico, y en Galicia había todo un mito sobre que las CIES había una base de ovnis y todo eso, ¿no? Entonces mi madre tenía un montón de lectura de esas historias y tal, ¿no? Y pasábamos el verano en un sitio que se llama Playa América, al sur de Vigo, y solo habíamos un patio para jugar y la playa, ¿no? Y un día, pues mi primo mayor, bueno, un año mayor que yo, y un vecino, decidimos jugando, pues eso, con 7 o 8 años, dijimos que habíamos visto un ovni, ¿no? Dijimos, mamá, acabamos de ver un ovni en la playa, ¿no?
Y bueno, lo lógico sería que nuestras madres nos hubieran mandado a la mierda inmediatamente, ¿no? Pero resulta que a nuestras madres les hizo más ilusión todavía que nosotros el hecho de ver un ovni, y entonces nos separaron a los tres y nos hicieron hacer un dibujo de lo que habíamos visto, ¿no? Y claro, los tres habíamos visto las mismas revistas y los mismos cómics, entonces dibujamos el mismo ovni, y les pareció prueba suficiente de que habíamos visto un ovni, ¿no? Toda la familia estaba encantada con lo del ovni, y nosotros, que éramos unos niños, de repente nos entró mucho miedo y toda esa culpa de la mentira, ¿no? Pero ya no sabíamos cómo salir de la movida y explicarles que no había ningún ovni, ¿no? Y entonces decidimos dejarlo pasar, pero a las 2 semanas decidieron llevarnos a un experto ufólogo. Y llegamos al ufólogo y llegamos allá a contarle nuestra movida esperando que el ufólogo dijera es mentira, pero el ufólogo dijo que era absolutamente verdad. Estos chavales es cierto. Y entonces nos entró el doble de pánico todavía, ¿no? Pero claro, a nuestras madres les hacía tanta ilusión, era tan emocionante, era lo más emocionante que les haya pasado nunca, ¿no? El hecho de que hubiera aterrizado un ovni a 200 metros de nuestra casa, ¿no? Nos volvimos a reunir los tres aterrorizados. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada, nos callamos que se tendrán que olvidar en algún momento. Pero a los 6 meses en el colegio se enteró la directora y nos llevó delante de todos los niños. Han visto un ovni. Nos hicieron dibujarlo y en el periódico salió una foto nuestra, ¿no? Y bueno, la verdad es que me daba tanta vergüenza la mentira que no lo he reconocido hasta hace 3 o 4 meses a mi madre. Lo peor de todo es que mi madre no me dijo, no he visto un ovni, me dijo, Iván, ¿realmente crees que no viste un ovni? Bueno, donde quiero llegar. Las mentiras son algo que existen y que tienen, unas veces tienen que ver con la maldad, querer conseguir algo de los demás a base de engañarlos, y otras veces, como me dijo Mara, la neurobióloga, las mentiras también son cuentos. Los cuentos son algún tipo de mentira, ¿no? Me explicabas ayer, si no te rías, porque me tuve que cambiar toda la puta movida que tenía escrita. Entonces, el caso es que me di cuenta que las mentiras y los cuentos se parecen mucho, ¿no? Y yo tengo una profesión que se basa en mentir o en contar cuentos, ¿no? De la misma manera que lo hacen los actores. Bueno, luego se van a hablar de canciones si queréis ver el vídeo, pero bueno, veis un vídeo que es muy curioso. A mí me parece que tiene un valor brutal. Me están ya, sí, 5 minutos. O sea, es un valor brutal porque podéis ver un fraude ovni por dentro y cómo es un fraude totalmente inocente. Y cómo hay una dinámica que se desata que está más allá del control de los actores. O sea, me gusta mucho el vídeo porque se le ve todavía nervioso contándolo, está todavía agitado, o sea, para él. Y cómo a su madre le había hecho tanta ilusión, ¿cómo voy a decir yo, no? Sobre todo la figura llega el investigador, que bueno, ya se ha acabado, no lo refuerzan, ¿no? Y luego al final, pues como vemos aquí, el vídeo, en la presentación que tengo aquí, se puede ver el periódico, ¿no? Entonces, para mí esto tiene un enorme valor, ¿eh? O sea, el ver un caso por dentro que alguien reconoce, tiene la honradez de reconocer un fraude, pues ahí veis, ¿no? Este es el chaval, no, el del medio es el chico, ¿no? El del medio es el chico que cuenta todo. Y aquí tenéis pues todo la documentación, ¿no? Y luego la importancia, que yo creo que es importante también, lo que ha dicho también antes Fede, ¿no? Que al final los fantasmas cuentan historias, los ovnis también portan narrativas, ¿no? Y como estas narrativas pueden ser muy importantes para la gente. Y eso también nos tiene que poner un poco en guardia porque muchas veces estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas porque estos mensajes o estas narrativas pueden ser muy importantes para nosotros, ¿no? Y al final, pues como hemos dicho, la verdad es un concepto muchas veces muy difícil de asir, ¿no? De lo que le ha pasado a gente, lo que decía Fede de las experiencias subjetivas, las objetivas. Lo que ha contado de los ovnis, de los fantasmas, se aplica exactamente igual a lo ovni. No tenemos ninguna prueba definitiva, pero testimonios valiosos tenemos muchos, ¿no? Y yo creo que eso en el fondo es también importante. Entonces, bueno, pues este es el fanzine y yo creo que sirve un poco para recorrer con estos personajes curiosos que son las estrellas del rock, pues distintas facetas del ovni. Vuelvo a insistir, vuelvo a insistir que el ovni no es igual a fraude, pero el fraude puede formar parte del ovni, puede formar parte de lo paranormal y es importante que siempre lo tengamos en cuenta, ¿no? Así que nada, agradeceros el tiempo y ahora ya os dejo con la noche.